11 de marzo de 2015, miércoles 3 de Cuaresma. Meditaciones sobre la pasión de Cristo. Las negaciones de Pedro. Sobre mis rodillas, con el alma dolorida, vengo ante ti hoy, mi Señor. Quiero abrir los ojos del corazón y pedirte que me sanes con tu amor. Hay otra bofetada que recibe Jesús también aquella noche, además de las de los soldados. Una bofetada mucho más dolorosa. La negación de Pedro. En el mismo ambiente, en esa burla y desprecio de la palabra de Dios, Pedro está pasando la criba de la tentación. De ella se sale fuerte o se sale hundido. Cristo sabe hacer de las tentaciones oportunidad de victoria. Nosotros aprendamos de Él a hacer de las tentaciones oportunidad de afirmarnos en el amor y servicio del Señor. Jesús le había dicho a Pedro en la última cena: Simón, yo he rogado por ti, porque Satanás ha pedido cribaros como el trigo, y cuando te repongas, confirma en la fe a tus hermanos. Las negaciones de los discípulos le duelen mucho al Señor. En el huerto se duermen de verdad, se distraen, le olvidan. No están a la altura, no dan la talla. San Pablo en sus cartas dirá que muchos que se dicen ser apóstoles no buscan el interés de Jesús, sino el suyo propio. Pero Pedro no, es generoso, busca el interés de Cristo, al contrario que Judas. El carisma de Pedro, la predisposición en él para que Jesús le dé la primacía de la Iglesia, es justamente una primacía de afecto personal a Cristo, que lo tiene, y también de entrega al grupo, que también realmente la tuvo. Aparecen siempre en él reacciones que le colocan a la cabeza del grupo, o como portavoz de ellos. Tú eres el Cristo, dirá impetuosamente en Cesarea de Filipo. Simón y sus compañeros fueron a buscarle, dice San Marcos. Es el primero que dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero el metal de ese amor de Pedro por Jesús no está purificado del todo. Hay restos demasiado humanos aún por quitar en el amor de Pedro a Jesús, que le llevan a decirle al Señor que no le ha de ocurrir pasión ninguna, ni nadie le matará, y le agarra del brazo a Jesús y se lo lleva aparte para reprenderle. Hay una complacencia de supremacía en el amor a Jesús, que le hace destacar el primero, tener el sentimiento de que es más que los otros, y en la última cena salta: aunque todos te nieguen, yo no. No te fíes de estos, pero de mí sí. Qué distinto es ahora su tono de voz de aquel: apártate de mí, que soy un pecador, en la pesca milagrosa, cuando comenzó a seguir al Maestro. Y esto le ciega y no le deja ver el consejo de Jesús: velad y orad para no caer en la tentación. Es ese sentimiento humano, esa escoria que existe en su amor por Jesús. Pero también nos puede a nosotros, que nos pasa igual, que queremos siempre tenerlo todo controlado, ser los dueños de los ambientes en que nos movemos, y que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, en casa, en el estudio, en el trabajo, con los compañeros, incluso con los amigos, como con Jesús. Pero Jesús le va a purificar a Pedro, precisamente aprovechando la tentación de Satanás para eso, haciéndole ver su debilidad. Y él, que se cree el más valiente, se descubrirá el más cobarde, y verá que si no ha caído en la apostasía, será porque Jesús había pedido por él, para que no se hundiera como Judas, y que ha ofrecido por él sus sufrimientos. Pedro se mete él solo en el peligro imprudentemente. Sigue al cortejo que lleva preso a Jesús de lejos, que es lo peor que puede hacerse. O se sigue a Jesús de cerca o se queda uno fuera y huye. Juan, el apóstol, debía tener algún amigo en casa del sumo sacerdote, porque dice el Evangelio que se encarga de facilitarle la entrada a Pedro, y Pedro entra con esta actitud, para ver en qué acababa aquello, dice el Evangelio. Es decir, lleva en su corazón el pensamiento de que esos son los que han prendido a Jesús, que Jesús está dentro siendo interrogado.
Entra envuelto en su confusión interna, dando vueltas a estas cosas en su cabeza y sin reparar en toda la gente que está afuera, en el patio de la casa, cuando la portera le descubre. Tú también eres de los de Jesús. Y él pierde su serenidad, y con la serenidad desaparece ese valor que aseguraba tener, y asegura que no lo conoce. Jesús tal vez alcanzó a oír físicamente las palabras de Pedro. ¿Que no me conoces? ¿Y quién te ha ordenado sacerdote y te ha dado la primera comunión, ambas cosas en esta misma noche, tan solo hace unas horas? ¿No me conoces? En la misma noche de su primera comunión y de su ordenación sacerdotal, Pedro niega a Jesús, y no una vez, también una segunda vez y hasta una tercera. En medio de esa tensión pasa Jesús, que va custodiado por los guardias, quizá llevado al calabozo o a casa de Pilato, y basta una sola mirada de amor de Jesús a Pedro para sostenerle. De tal calibre fue aquella mirada, que si los demás la hubieran visto, habrían conocido que efectivamente Pedro era su discípulo. Habrían dicho: ¿ves cómo te ha mirado? Tú eres de los suyos. Jesús le mira furtivamente. Mirar que me mira. ¿Cuántas veces yo niego conocer a Cristo con mis palabras o mis actos, siendo tan grande lo que ha hecho por mí? También Pedro le mira furtivamente. Jesús y Pedro cruzan sus miradas, y Pedro lo entiende todo, que Jesús ya le ha perdonado, que había rogado por él, que conforte a sus hermanos. Esa mirada le destroza por dentro. Comprende que ese no es su sitio. Se va, hace que le abran, y saliendo fuera, lloró amargamente, dice Mateo. En ningún otro momento de la historia de los hombres se habrán elegido mejor estas palabras para describir dolor alguno. Podemos verle apoyado en el muro, sollozando, dejándose caer al suelo. Cuántas cosas habían pasado en una sola noche: la última cena, la ordenación sacerdotal, la primera comunión, la agonía del huerto, su violencia y sus bravatas, todas las injurias sobre Jesús, y él como uno más ha afrentado a Jesús con su negación. Ha visto a Jesús atado y llora sin consuelo. ¿Dónde iría Simón Pedro esa noche? Probablemente iría a ver a la Virgen, al refugio de los pecadores, María. Probablemente al primer pecador que la socia del Redentor acogió fue al primer Papa. Ella le acogería recordándole la delicadeza de Jesús. Es interesante la figura de Pedro porque no oculta sus caídas. Cuando predica las cuenta al detalle, según narran los Hechos de los Apóstoles. Marcos, que era como secretario de Pedro en sus viajes, parece multiplicar sus negaciones en su Evangelio, y así se ha confirmado su caridad fraterna, por su insigne humildad en el fervor de esa caridad. Es la base para poder confirmar a los hermanos, confirmarlos con la confirmación de Cristo, no con la suya de los hombres, confirmarlos con su humildad. También sobre Jesús cae en ese momento el dolor y la sombra de la muerte de Judas, uno de sus apóstoles queridos que le había vendido.